En esta oportunidad hablamos de los ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Tengo las dos rectas consideradas paralelas debido a que observamos que está en un mismo plano, y las dos rectas, estoy hablando de la recta L y la recta M, no tienen un punto en común. Por eso, por definición, las llamamos rectas paralelas. Y tengo a T, mi recta transversal. Viéndolo así como muestra la figura, entonces estas dos paralelas y esta transversal me están limitando 8 ángulos al menos. Tengo el ángulo que se está formando en este punto, al que llamaríamos ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, 4. Vamos al siguiente, sería ángulo 5, 6, ángulo 7 y ángulo 8. Y entre estos ángulos que se están formando entre estas dos paralelas y la transversal, tenemos ángulos que son muy especiales, y en este caso nosotros tenemos que conocer cómo encontrarlos o saber cuál es la relación entre ellos. Y vamos a hablar en primer lugar de los ángulos correspondientes. Cuando hablamos de ángulos correspondientes, vamos a decir que estos ángulos son iguales, o sea, van a tener el mismo valor, van a tener la misma medida. Y para saber quiénes son los ángulos correspondientes, la definición nos dice que estos ángulos van a estar situados del mismo lado de la transversal, uno externo y el otro interno, pero con vértice diferente. Si yo vengo y hablo de este espacio, en este ángulo de acá, el vértice es el punto que estoy mostrando, me encuentro con que voy a tener acá el ángulo 1, ¿sí? Y notemos la definición que dice que son ángulos, los ángulos correspondientes están situados del mismo lado de la transversal. Vale, si yo tengo acá la transversal T, este ángulo 1, el otro ángulo que estaría situado en el mismo lado de la transversal sería el ángulo que tengo aquí, que voy a nombrar ahorita, que sería el ángulo 5. ¿Por qué es el número 5? Recordemos que al inicio dije que este es el ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Al finalizar esta parte vamos a verlo de una manera completa. Entonces, por definición de los ángulos correspondientes, sé que el ángulo 1 es igual que el ángulo 5, son ángulos correspondientes, van a tener la misma medida. Otra vez por definición, dice que están situados del mismo lado de la transversal. Entonces veamos, el ángulo 1 y 5 están situados del mismo lado de la transversal, pero dice que es uno externo y el otro interno, pero con vértice diferente. Este está fuera de las paralelas, externo a las paralelas, y este está dentro de las paralelas. Notemos que aquí tengo mi recta L, mi recta M. Estas dos paralelas, los ángulos están dentro, sería este de acá y el ángulo 5 que estoy nombrando ahorita. Entonces el ángulo 1 y el ángulo 5 son ángulos correspondientes, ellos tendrán la misma medida. Vemos otro par, en este caso este ángulo 3, que está del mismo lado de la transversal también, sería correspondiente con el ángulo 7. Notemos, del mismo lado de la transversal, y con vértice diferente, y uno está dentro de las paralelas y uno está fuera, uno interno y el otro externo. ¿De acuerdo? Entonces este par de ángulos serían correspondientes, tendrían la misma medida. Entonces el ángulo 1 y el 5 tienen la misma medida, y el ángulo 3 y el ángulo 7 tienen la misma medida. ¿Por qué digo que tienen la misma medida? Por definición, ellos son ángulos correspondientes. Eso significa que si analizo el otro lado de la transversal, pues voy a tener entonces mi ángulo 2, que es correspondiente con el ángulo 6. Y por último, el otro par de ángulos correspondientes, tenemos acá el ángulo 4, que es correspondiente con el ángulo 8. Entonces, así como lo muestro acá, el ángulo, veamos que lo tengo por colores: el 4 con el ángulo 8, el 6 con el ángulo 2, 1 con el ángulo 5 y el ángulo 3 con el ángulo 7. Ellos son los pares de ángulos correspondientes que se forman entre esta transversal y las dos paralelas, y tienen la misma medida. El ángulo 1 y 5, 2 y 6, 4, 8, 3 y 7 tienen la misma medida, ¿sí? Entonces, si en algún caso
yo necesito saber, por ejemplo, tengo la medida del ángulo 5 y me piden calcular el ángulo 1, pues ya sé que tienen la misma medida. Sencillamente sé que este ángulo tendría la misma medida que el de acá. Si necesito saber, por ejemplo, el ángulo 8 y yo conozco cuál es el ángulo 4, pues ya sé que es la misma, tienen el mismo valor. Para eso me sirve tener el concepto de quiénes son los ángulos correspondientes, que están formados por dos rectas paralelas y una transversal, como lo dice el título. Entonces avanzamos y ahora vamos a hablar siempre entre dos rectas paralelas y una transversal, quiénes son los ángulos alternos internos, debido a que los ángulos que son alternos internos pues van a tener también la misma medida. Para empezar nos dice, veamos la palabra alterno. Alterno quiere decir uno tras otro, y al decir internos estamos hablando de los que están dentro de las dos paralelas. Entonces comenzamos viendo a esta definición. Dice la definición que son ángulos que están situados dentro de las paralelas, en lados opuestos de la transversal y con vértice diferente. Ellos son los ángulos alternos internos. Pensemos entonces, los ángulos que están dentro de las paralelas, dentro de esta paralela, estamos hablando de este espacio, ¿sí? Dentro de las paralelas, en lados opuestos a la transversal. Eso significa que va a tener uno en el lado izquierdo y uno en el lado derecho. Eso quiere decir que el ángulo 3 es alterno interno con el ángulo 6. Notemos, lados opuestos a la transversal. Tengo mi transversal, tengo uno, el ángulo 3 está del lado izquierdo y el ángulo 6 está del lado derecho, y están en vértices opuestos. El vértice del ángulo 3 es el que estoy mostrando, el del ángulo 6 es este. Entonces estos dos pares de ángulos tienen la misma medida porque son alternos internos. Vamos a ver el siguiente par de ángulos, el ángulo 4 con el ángulo 5. Este ángulo con el ángulo 4 con el ángulo 5 tienen la misma medida porque son ángulos alternos internos. Es lo especial que tenemos de los ángulos en dos rectas paralelas y una transversal. Avanzamos y nos queda por ver los ángulos alternos externos. Si ya analizamos en el segmento anterior los que están dentro de las paralelas, ahora vamos con los que quedan fuera de las paralelas. En este caso, los dos ángulos de acá y estos dos de aquí. Vamos a mostrar primero la definición de ángulos alternos externos. Están situados fuera de las paralelas, en lados opuestos de la transversal y con vértice diferente. Otra vez, situados fuera de las paralelas, en lados opuestos de la transversal y con vértice diferente. Entonces estaría hablando de este ángulo de acá, y este sería mi ángulo 1 y mi ángulo 8. Están fuera de las paralelas, con vértices opuestos. Si aquí tengo este vértice, el otro vértice está acá, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Esos dos ángulos tienen la misma medida, son alternos externos. Y por último, el ángulo 2 con el ángulo 7 también tendrán la misma medida porque son alternos externos, ¿sí?